Vamos a ver entonces lo que nos dice el deseo del alma número 2. Bueno, pues este deseo del alma número 2 nos habla de alguien que viene a aprender a entender la dualidad y a trabajar por la integración y el equilibrio en su vida. Ellos necesitarán sentirse parte de algo o de alguien y nos marca un destino que simplemente va a probar su capacidad para vivir en unión, en solidaridad, para vivir el servicio, el compartir, el fortalecer a otra persona. Una persona con deseo del alma número 2, pues va a necesitar sentirse parte de algo o de alguien. Ellos van a tener que aprender a tomar en cuenta a las demás personas, a trabajar en grupo y a ver las dos partes de una moneda. ¿Qué serán? Pacificadores, mediadores, diplomáticos, conciliadores entre fuerzas adversas, y la misión de esta alma será traer paz y armonía a los demás. Serán personas para los que será muy fácil que las demás personas confíen en ellos y que sabrán conectarse de manera profunda. ¿Qué nos dice un número 2 en las vocales? Nos dice que el destino estará lleno de grandes apoyos y personas que se van a ir integrando como si fueran ángeles guardianes a la vida de esta persona. Pero también nos dice que esa persona siempre estará en dudas. Sabemos que tendrán que aprender a confiar en ellos mismos para poder conseguir ser amados como ellos se merecen. ¿Cuáles son los puntos débiles que trae el número 2 en las vocales? Bueno, esta energía en las vocales genera gran conformismo y que la persona carezca de metas propias, perdiéndose a su vez en las metas de las demás personas. Esta energía en las vocales pues también nos habla de falta de disciplina y de necesidad de constancia y de definir sus necesidades. El alma número 2 es de las que más tarda en reconocer su propio valor y por tanto es de las que más tarda en demandar lo que les corresponde. Ellas se expresan generalmente con el sentido del grupo y les cuesta muchísimo establecer las palabras yo valgo y poner simplemente límites. La gran indecisión que marca a esta vibración los va a hacer que vayan a pasar pruebas donde van a poder perder el rumbo fácilmente en la vida. ¿Por qué? Porque van a estar siguiendo el rumbo de los demás. También podría hablarnos de personas a las que les cueste trabajo establecer el valor de su trabajo, cobrar su trabajo, cobrar sus cualidades ante los demás. Vamos a ver qué nos dice un número 2 en las consonantes, o sea, la expresión del alma número 2. Nos habla de trabajo en grupos, en equipos, nos habla de solidaridad, nos habla de cooperación, de minuciosidad, armonía, servicio. Acuérdense que el deseo del alma nos habla del deseo del alma. Puede ser que no estés vibrando ahí, puede ser que estés bien lejos, pero aquí nos está hablando de que tienes estas capacidades, de que estás usando eso, que puedes usar esto para obtener el deseo del alma que tú tengas. O sea, si tienes una expresión del alma número 2, pues tienes estas posibilidades de trabajo en equipo, de solidaridad, de cooperación, de diplomacia, de minuciosidad, de armonía, de servicio.
del manejo de la discreción. ¿Y cómo lo vas a usar? Simplemente, o cómo lo vas a desarrollar, usando todas esas habilidades que ya tienes. ¿Para qué? Para hacer lazos que van a ser importantes y conectar con las demás personas. ¿Cómo se expresa? Bueno, se expresa con personas con la necesidad de sentirse protegidos, amados, confortados, siempre por sus seres queridos. Estas personas ven su hogar, ven su familia en una atmósfera de paz en la cual ellos son el centro y son capaces de comunicarles el confort a todos sus seres queridos en forma muy disimulada. Son personas que hacen todas las cosas, pero pareciera que no lo hicieran. Sin embargo, sí que lo están haciendo. Son personas de naturaleza expresiva y complaciente. Se expresan en la conciliación de los intereses opuestos y en la atención al detalle. ¿Qué es lo que funciona positivamente para estas personas? El trato afable. ¿Y qué es lo que funciona negativamente? La adulación y la litigación. Son personas que aman la responsabilidad y la legitimidad. Laudan al sentirse agraciada. Es una naturaleza que siempre puede expresarse, pero que no siempre quiere hacerlo. Vamos a ver entonces qué nos dice el poder del nombre número 2. Bueno, pues este poder nos habla de solidaridad y de armonía. Se caracterizan por que son personas con una gran facilidad de formar parte de un grupo, de formar parte de algo. Su enfoque va a estar más destinado al grupo que a la persona en sí misma. Y al tratarse de un número activo, número 2, pues vamos a estar hablando de relaciones interpersonales o de pareja. Tienen la capacidad, una persona con el número activo número 2 desarrolla la capacidad de aprender a caminar al lado de alguien sin apegos. Ellos deberán mantener un equilibrio físico, mental y emocional dentro de esa relación. Tienen una tendencia a estar en relaciones desafortunadas, gran dificultad en su autoestima, gran inseguridad en su autoestima y mucha dificultad para soltarse. Sabemos que desde niños han estado expuestos a conflictos de parejas entre papá y mamá o entre papá y otra persona, conflictos de pareja, por lo que para ellos construir asociaciones y relaciones sanas va a ser un tema en el que tendrán que trabajar bastante porque tenderán a trabarse en ese tema. Son personas que van a desear un matrimonio estable, un matrimonio comprometido, un amor romántico, duradero, leal, pero que van a tener esa sensación de que hay muy pocas probabilidades de lograrlo. Y por último, cuando el número 2 está ausente, pudiera haber demasiada emocionalidad y sensibilidad que pudiera representar en ocasiones una falta de reconocimiento de su propio valor. Estas personas con ausencia ya sabemos que pueden no tener ninguna facilidad de integrarse en un grupo. Pueden ser personas a las que les cueste muchísimo trabajo poder tener una relación, poder tener una pareja. Son personas que van a tener muchas dudas,
falta de confianza en sí mismas y con una gran tendencia a no poder luchar por lo que ellos mismos quieren. Pudiera hablarse de falta de tacto, que es algo que posee el número 2, pero en ausencia de 2 pudiéramos hablar de falta de tacto y tendencia a fracasar en conservar las relaciones, el dinero, el tiempo, todo lo que sea conservar. Acuérdense que el número 2 es la receptividad del universo. Así que una ausencia de 2 en el nombre de una persona nos puede hablar bastante de esta dificultad. También son personas que pudieran dejarse llevar fácilmente por los demás, perdiendo su verdadera identidad y yendo incluso en contra de sus propios principios. Entonces, mis amigos, vamos a ver qué nos dice cada una de estas características en el número 3.